En el antiguo Egipto, las divinidades eran las que gobernaban la tierra. Su objetivo era establecer un orden justo y armonioso, el cual era necesario conservar. A este orden los egipcios lo llamaron Maat, símbolo de la verdad, de la justicia y de la armonía cósmica, para que el milagro de la vida resurgiera de nuevo en el cielo al amanecer del día siguiente, cuando Ra, el dios Sol, aparecía sobre el horizonte, después de haber cruzado las 12 puertas del inframundo, conocido como la Duat. Maat se representaba como una diosa, la hija del gran dios Ra. Maat era para los egipcios la fuerza benefactora de la que se nutrían los dioses a quienes ellos adoraban. Por esta razón sacerdotes y sacerdotisas realizaban diariamente ofrendas y rituales de magia, con el fin de agradar a los dioses, pues de ello dependía el mantenimiento del orden armonioso y justo del mundo. El faraón, como suprema encarnación de la justicia humana y divina, debía encargarse tanto de propiciar el predominio de Maat, como de trabajar por la prosperidad y bienestar de su pueblo. Las épocas de bonanza eran interpretadas como resultado del buen hacer del faraón. Por el contrario, las crisis denotaban una derrota de Maat, a manos de las fuerzas malignas. Maat era la esencia de lo que significaba ser un buen ciudadano, y un buen ser humano. Era la filosofía que gobernaba la comunicación y enfatizaba la verdad, el orden, y la armonía. Aunque todos los ciudadanos de Egipto estaban sujetos a Maat, era el faraón el responsable de representar y personificarla, con cada acción, cada gesto y con cada palabra dirigida a los ciudadanos. El jeroglífico que representa a Maat es una pluma de avestruz, en vertical y en perfecto equilibrio. Después de la muerte de cualquier egipcio, se pesaba en una balanza de 2 platos, esta era el ib, la conciencia, del difunto. En uno de los platos se depositaba el corazón del difunto, símbolo de su conciencia, y en el otro aparecía el jeroglífico Maat, símbolo de la armonía y justicia universal. Si aquel pesaba igual que el segundo, el fallecido lograba su estancia eterna en el más allá. Si no, Ammit, el ser sobrenatural que se representaba con cabeza de cocodrilo, la parte delantera de león y la trasera de hipopótamo, devoraría su corazón, impidiendo de esta forma el renacimiento en el más allá. Pero el mantenimiento de la armonía divina exigía multitud de cultos diarios por toda la tierra de Egipto. Y ya que el faraón no podía garantizar por sí mismo la ejecución material necesaria, tenía que recurrir a la ayuda de los sacerdotes y sacerdotisas. Este era el papel de los sacerdotes y sacerdotisas: ayudar, en nombre del faraón, a cumplir con la celebración de los rituales diarios por todo Egipto. Cada divinidad disponía de un grupo de hombres y mujeres dedicados a su culto. El faraón era el primero de los sacerdotes. Nombraba a los que debían dirigir los santuarios más importantes, por la necesidad de controlar al poderoso clero, donde se sucedían las dinastías de sacerdotes, y los cargos se heredaban de padres a hijos. El sacerdote recién investido debía justificar sólidos conocimientos de teología, medicina y astronomía. En particular, los sacerdotes de Ra, quienes tenían una gran reputación de tener grandes conocimientos del cielo y sus astros. Gracias a sus bibliotecas, los templos de los dioses lo eran también del conocimiento. La clase sacerdotal gestionaba los templos, asegurando la celebración del ritual diario, y la administración de las tierras de los dioses. Los sacerdotes formaban en la sociedad egipcia una casta privilegiada, cuidadosamente jerarquizada, que cambiaba de unos santuarios a otros. Algunos miembros de la casta sacerdotal estaban considerados dotados de ciertos talentos sobrenaturales, jugando entonces un papel como exorcistas, magos o médicos, en ciudades y pueblos. Los sacerdotes debían ser puros, su limpieza personal era un gran deber de su cargo. Por tanto, afeitarse su cabeza y depilarse era un sello distintivo de estos sacerdotes, que acentuaban de esta forma su búsqueda de la pureza. También eran los encargados del cuidado de los instrumentos del culto, realizaban purificaciones, vestían la estatua del dios, y portaban la barca sagrada en la que se trasladaba la estatua durante las procesiones.
Los sacerdotes estaban asistidos por algunos ayudantes, como los purificadores, responsables de la preparación de los alimentos ofrecidos a la divinidad, pero también había músicos y cantores, que solían ser ciegos, dedicados a su distracción. Las mujeres también servían en los templos. A menudo, estas mujeres eran esposas de los sacerdotes. Las mujeres del clero podían ser cantoras, músicas o bailarinas. Desde el Imperio Antiguo hasta el Imperio Nuevo, muchas mujeres de clase acomodada sirvieron a la diosa Hathor, esposa de Ra y madre de Horus. En el culto a Amón-Ra en Tebas, la posición más importante que ocupaba la mujer era la de divina adoratriz. Las mujeres que ocupaban este puesto solían ser hijas o hermanas del faraón reinante. Los sacerdotes y sacerdotisas comenzaban su día de culto mediante un baño purificador matutino. Luego se trasladaban en procesión hasta el corazón del templo, para despertar al dios que dormía en la oscuridad del santuario. Dirigidos por el sumo sacerdote, el ritual comenzaba cuando el sol aparecía sobre el horizonte. En primer lugar se rompía el sello de arcilla, el cual sellaba la puerta del templo todas las noches, antes de abrir sus batientes. Entonces el sumo sacerdote levantaba las manos hacia la estatua sagrada para rendir su alma a la divinidad, y pronunciaba una fórmula sagrada: «Despierta, gran Dios. Despierta en paz». A continuación, se disponían, delante de la divinidad, las ofrendas de comida que se habían preparado: pan, cebollas, verduras, carne de buey, cerveza y vino. Cuando la deidad había consumido la materia invisible de los alimentos, estos eran distribuidos entre las otras divinidades del templo. Después de la ceremonia, estas ofrendas servirían como comida para los sacerdotes. A esta ceremonia diaria le seguían otras 2 citas con la divinidad, una al mediodía y otra al atardecer. Pero no era suficiente con los gestos rituales. La aspersión del agua y la fumigación con incienso en el exterior del santuario eran necesarias para honrar más a la divinidad, aunque debía realizarse sin perturbar su meditación. El puesto de sacerdotisa, al igual que el de sacerdote, no era exclusivo para el servicio a un solo dios, todo lo contrario, podía simultanearse en diferentes cultos e incluso disfrutar de puestos, de diferentes niveles jerárquicos, en distintos templos y localidades. En el reino antiguo las sacerdotisas eran escogidas entre miembros de la alta sociedad, por lo que su dignidad era ciertamente codiciada. Esta situaba a su posesora en un nivel superior en relación a otras de su mismo estatus social. Si bien es cierto que inicialmente sus funciones se centraban en el culto funerario, estas fueron ampliándose a otras ramas del clero como vigilantes del tesoro o incluso sumos sacerdotes. Tal es el caso de Meresang III, una nieta del rey Keops, nombrada máxima responsable del culto a Tot, y de la hija de un noble provincial, llamado Beni Hassan, durante la quinta dinastía, nombrada gran sacerdotisa de Hathor. A diferencia con otras culturas del mundo antiguo, el clero femenino no mantenía relaciones sexuales de carácter religioso, ciñéndose únicamente a un vínculo místico con su dios. Es decir, no había ningún tipo de prostitución religiosa. Las sacerdotisas no solo competían en el terreno sacerdotal con los hombres, sino también, en cierto modo, compartían ciertas indumentarias especializadas. Vistieron la tradicional piel de leopardo, símbolo de su pertenencia al clero. La mujer egipcia marcó una acusada diferencia en relación con sus coetáneas extranjeras, ya que pudo tener acceso al estudio y la práctica de la medicina. En algunos casos actuaban como simples ayudantes de sacerdotes médicos, pero en otros casos actuaban como verdaderas especialistas, practicando incluso cirugía menor en operaciones de circuncisión, cirugía del pie y otras. Finalmente, se cree que también actuaron como maestras de sus compañeras. Así eran los sacerdotes y sacerdotisas del antiguo Egipto.